Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video veremos el paso a paso de este collar en mostacilla china, que por su tamaño irregular no calibrada es perfecta para este tipo de proyectos. Los dejo con el tutorial, pero antes, si eres nuevo por mi canal y gustas del contenido, considera suscribirte y apoyarme en mi labor. Les comento que Candy Art Bisutería y Manualidades cambió a Candy Art Bisucrochet y Macramé. De esta manera enfocaré mi canal solo a estas tres actividades: bisutería, crochet y macramé. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudia. Ahora sí, comencemos. Empezamos tomando una gran cantidad de mostacilla en un hilo de nylon de máxima resistencia. Calculo que son entre 6 o 7 metros dependiendo lo largo que quiera el collar o gargantilla. Acá, como ven, las mostacillas chinas son de diferentes tamaños y formas, perfectas para este tipo de accesorio. Aunque si desea trabajar con mostacilla checa no hay problema. El resultado final va a quedar más fino, aunque su valor va a ser mayor debido al costo de esa cuenta. Antes de empezar a tejer, aseguramos la última mostacilla, pasando 2 o 3 veces el hilo por esta, para poder trabajar sin que se corran las mostacillas. Realizamos un aro y antes de asegurar, revisamos que pase la aguja de crochet. Yo estoy trabajando con una número 7. Ahora sí, aseguramos, ojalá con doble nudo. Acá paso 2 veces para que quede bien fuerte y seguro. Este lado es un extremo de nuestro collar y no vamos a querer que se suelte. Bien, a partir del círculo realizamos 3 cadenas. Acá va la primera. Acá, y con mucha paciencia, la segunda. Y la tercera. Ahora ubicamos la segunda cadena que realizamos y pasamos la aguja por esa. Tomamos lazada y pasamos por la misma. Ya tenemos 2 aros en la aguja. Pasamos por la primera cadena y repetimos. Ajustamos un poco. Y ya teniendo 3 aros en la aguja, empezamos la secuencia. Sacamos la aguja solo por 2. Y en la tercera pasamos lazada. Luego tomamos la segunda y sin dejar ir la primera pasamos lazada por la segunda. Completamos 2 en la aguja y completamos pasando lazada por la primera. De esta forma ya realizamos el paso anterior. Ahora, para que nos quede más ajustadito el tejido, acomodamos y jalamos un poco sin excedernos en fuerza. Y así repetimos secuencia. Así es en toda la labor. Al principio les va a costar un poco que no se les pierda las 2 primeras. Mi forma de tomarlas es con estos 2 dedos, el dedo del medio y el pulgar. Paso lazada. Vamos por la segunda. Lazada. Y por último la primera y repetimos.
Acomodamos y ajustamos. Bien, volvemos a empezar. Entonces tomamos con el índice el hilo que vamos a enlazar. Pasamos el dedo medio por delante de la tira de mostacillas. Aseguramos los dos primeros aros con el dedo pulgar y el dedo medio. Enlazamos por la tercera. Seguimos con la segunda. Enlazamos. La primera. Acá acomodo un poco antes de enlazarla. Paso. Y vuelvo y acomodo. Al principio no se nota mucho el tejido, sino a medida que vamos avanzando. Acá ya se va observando mejor. Realmente es un collar muy fácil de hacer y rápido. Para las y los tejedores de crochet esto se nos hace realmente fácil. Para los que no lo han hecho pueden empezar practicando con lana, para que comprendan mejor el tejido si así lo prefieren. Tampoco es regla general que tomen el tejido como yo lo hago, es como mejor se desenvuelva cada uno. Y bueno, esta es la secuencia que se debe continuar hasta que lleguemos a la medida deseada. En mi caso yo lo haré de 40 centímetros, así que ya nos vemos. Bien, acá ya tengo la medida que necesito para mi clienta. Como ven, ya se puede observar mejor el diseño. Entonces lo siguiente que pasamos es a cerrar el otro extremo del tejido o collar. Sin sacar ningún aro de la aguja pasamos lazada por todos los 3 aros. Acá ya toca de uno a la vez, las mostacillas no permiten que sea más rápido. Sacamos una tira un poco larga. Ya para cortar. Y lo que vamos a hacer después de sacar las mostacillas del hilo es asegurar del otro extremo por donde pasamos la tira. Pero antes de eso fijamos la última mostacilla como al comienzo del video. Y anudamos de tal forma que quede bien fuerte y no se suelte.
Ahora trabajé con una aguja mostacillera. Quemé la punta y la dejé plana para enhebrar mejor. Esto lo hago porque no me gusta cortar cerca del nudo, entonces paso por varias mostacillas antes de cortar. Es importante utilizar aguja mostacillera en este paso porque esta cuenta tiende a ser un poco más estrecha del centro. Acá vuelvo a anudar y paso por un par de mostacillas ya para cortar el hilo. Y ya, de esta forma terminamos el tejido. Así se ven juntos extremos. De este lado solo es pasar por varias mostacillas el hilo y cortamos. Bien, ya para terminar con los extremos, que es donde va el broche, cada quien le pone su toque de creatividad. Yo, por ejemplo, utilizo un cordón de seda y una esfera de cristal esmerilado. Y esta cuenta de Murano que va a permitir que corra el cordón para ajustarlo y desajustarlo. Entonces tomo el extremo y acomodo de tal forma que quede en punta. Quemando las puntas del cordón, inserto la esfera. Ahora acá haremos un nudo de serpiente. Tomo el hilo derecho, lo envuelvo alrededor del izquierdo. Ahora el izquierdo lo llevo por detrás del hilo derecho y lo paso por encima del lazo formado. Luego lo ajusto y lo jalo con fuerza para que no se suelte. Y este es el resultado. Por los dos lados queda la misma forma. Bien, ahora paso en sentido contrario del cordón que ingresó por la cuenta. Utiliza también esta cuenta en Pandora para darle un valor agregado a la prenda. Paso todos los 4 cordones. Y a las puntas de cada cordón le agregué una perla en cerámica china. Y luego una cuenta en madera. Finalmente le realizo un nudo. Corto excedente y quemo la punta. Y lo mismo repetí en los 3 siguientes. Cuéntenme si se animan a realizarlo y a lucirlo. En las tiendas de bisutería se encuentra variedad de rajes y cuentas para realizar el terminado, como también variedad de colores en mostacillas. Este otro lo realicé combinado con blanco y negro. Cuéntenme en qué color les gustaría hacerlo. Gracias por ver hasta el final y si te gustó, no olvides dejar manito arriba y comentar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!